Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada dadle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Javier, siempre pensé que ya nada podía sorprenderme ahí afuera. Me equivocaba. Aquella noche recogí carga en un punto que no aparecía en el GPS. Era una especie de almacén improvisado, perdido entre caminos de tierra y postes torcidos. No había nombre, no había letreros. Solo un par de focos amarillos y un hombre que no levantaba mucho la vista. Firmé los papeles en silencio mientras cargaban el remolque. Todo parecía normal, hasta que antes de subir a la cabina, el tipo me habló sin mirarme directamente. Me dijo que tomara la carretera vieja hacia el norte, que evitaría controles y ganaría tiempo. Luego hizo una pausa rara, como si dudara en decir lo siguiente. Si ves algo corriendo al lado del camión, no reduzcas la velocidad. No sonaba a broma. Tampoco a advertencia común. Lo dijo como alguien que repite algo que ya pasó demasiadas veces. No respondí. Solo asentí, subí y arranqué. Al principio todo fue rutina. El motor estable, la radio con estática intermitente, el camino oscuro extendiéndose como una cinta infinita. No había luna. La noche era cerrada, pesada. De esas que parecen tragarse la luz de los faros en lugar de reflejarla. Pasó aproximadamente una hora cuando empecé a sentir algo raro. No fue un sonido claro. Más bien una sensación, como si algo se moviera en el límite de mi visión. Miré por el espejo lateral derecho. Nada. Solo oscuridad y el reflejo tenue del remolque. Seguí conduciendo. Unos minutos después, lo escuché. No era viento. No era un animal común. Era un ritmo. Como pasos, pero demasiado rápidos, demasiado constantes. Giré ligeramente la cabeza, lo justo para no perder la carretera de vista. Y entonces lo vi. Algo corría a la altura de mi cabina. No tenía forma clara. Era como una silueta estirada, moviéndose con una velocidad imposible. Sus piernas no parecían tocar completamente el suelo. Y aún así, seguía el ritmo del camión como si fuera lo más natural del mundo. Instintivamente, quise reducir la velocidad. Pero recordé las palabras del hombre. No reduzcas. Apreté el volante con más fuerza y mantuve el pie firme en el acelerador. La cosa seguía ahí. A veces se adelantaba unos metros, otras se quedaba atrás, como si estuviera probando su propio movimiento. Y entonces empecé a notar algo peor. Estaba cambiando. Al principio se movía de forma errática, como un animal herido o descoordinado. Pero poco a poco, su forma empezó a parecer más humana. Sus movimientos se volvían más definidos. Más correctos. Como si estuviera aprendiendo. No apartaba la vista del camino, pero cada pocos segundos miraba de reojo. No podía evitarlo. Y cada vez que lo hacía, sentía que estaba un poco más cerca de entender cómo moverse como yo. Pasaron lo que parecieron horas. El cansancio empezó a mezclarse con el miedo. Mis manos sudaban. El motor rugía constante, casi como si también estuviera nervioso. Intenté subir el volumen de la radio, pero solo había interferencia. Ni una sola voz. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La cosa giró la cabeza hacia mí. No distinguí rostro. No claramente. Pero supe que me estaba mirando. No era una sensación. Era certeza. Y en ese momento, su forma terminó de definirse. Era humano. O al menos, lo suficientemente humano como para que mi mente lo reconociera así. Y entonces aceleró. No como antes. No con ese movimiento extraño. Esta vez corrió bien. Como una persona. Con ritmo, con fuerza, con intención. Se adelantó. Intenté no entrar en pánico. Mis manos temblaban, pero no podía frenar. No debía frenar. Lo vi desaparecer delante de mí, tragado por la oscuridad. Y de pronto, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. No había pasos.
No había movimiento. Solo la carretera vacía frente a mí. Durante varios minutos, no pasó nada. Y eso fue lo peor. Porque entonces lo vi. Una figura en medio del camino. De pie. Inmóvil. Mis faros la iluminaron poco a poco mientras me acercaba. Mi corazón empezó a golpear con tanta fuerza que pensé que perdería el control. La figura respiraba agitada. Lo notaba incluso a la distancia, por cómo se movían sus hombros. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, lo entendí. Era yo. Mismo rostro. Misma ropa. Mis manos apoyadas sobre las rodillas, jadeando como si acabara de correr durante kilómetros. No grité. No reaccioné como alguien normal. Porque en ese instante, algo dentro de mí lo aceptó. Esa cosa había aprendido. Había copiado. Y ahora estaba ahí. Esperando. No levantó la cabeza. No intentó detenerme. Solo se quedó en medio del camino. Y yo, no reduje la velocidad. Cerré los ojos un segundo y mantuve el pie firme. El impacto no fue fuerte. Fue seco. Como golpear algo que no termina de ser sólido. El camión siguió avanzando. No miré de inmediato. No podía. Mis manos estaban rígidas, clavadas al volante. Pero al final, lo hice. Miré por el espejo retrovisor. Lo que había en el asfalto no era un cuerpo normal. Era una forma, torcida. Humana, sí. Pero incompleta. Donde debería haber un rostro, no había nada. Solo una superficie lisa, como si nunca hubiera existido. Seguí conduciendo. No sé cuánto tiempo pasó. No volví a ver nada más esa noche. Pero desde entonces, hay algo que no puedo ignorar. A veces, cuando me detengo en estaciones de servicio y me miro en el espejo del baño, tardo unos segundos en reconocerme. Y en esos segundos, siempre tengo la sensación de que, si alguien más entra y me mira, no va a ver mi cara. Me llamo Rubén, y llevo más de una década recorriendo carreteras que parecen no terminar nunca. He aprendido a reconocer cuando algo no está bien mucho antes de que ocurra. Hay detalles que otros ignoran, pero que a mí me gritan que algo está fuera de lugar. Y lo que voy a contar no empezó como algo aterrador. Empezó como una pequeña molestia. Algo tan simple como perder tiempo. Siempre hacía la misma ruta. Misma carretera, mismos desvíos, mismos puntos de descanso. Era un trayecto largo, pero predecible. Tanto, que podía calcular con bastante exactitud cuánto tardaría en cada tramo. Pero hubo algo que empezó a romper esa rutina. Cada vez que pasaba por un punto específico, perdía exactamente 7 minutos. No era una sensación. No era cansancio. Lo comprobé muchas veces. Miraba el reloj antes de cruzar cierto tramo, y al salir, siempre faltaban 7 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Al principio pensé que era cosa mía. Un error de cálculo. Pero empezó a repetirse con demasiada precisión. Siempre en el mismo punto. Siempre de noche. Lo extraño es que ese punto no tenía nada especial. Según los mapas, pasaba del kilómetro 317 al 319 sin más. El kilómetro 318 simplemente no existía. Eso fue lo que realmente me inquietó. Empecé a prestar más atención. A reducir la velocidad, a fijarme en cada detalle. Pero no importaba lo que hiciera. Siempre que cruzaba esa zona, el tiempo desaparecía. 7 minutos. Un vacío. Como si alguien hubiera cortado un fragmento de mi vida sin dejar rastro. Durante semanas intenté ignorarlo. Me repetía que no valía la pena obsesionarse. Pero hay cosas que, una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Y una noche, decidí detenerme. Esperé hasta estar cerca del tramo. El corazón me latía más fuerte de lo normal. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de mí necesitaba hacerlo. Cuando el marcador del camión indicó que estaba entre el kilómetro 317 y el siguiente punto, frené.
El silencio fue inmediato. Demasiado profundo. Apagué el motor. Y entonces lo noté. La carretera no era la misma. No sabría explicar cómo, pero lo supe al instante. El asfalto parecía más viejo. Agrietado. Como si llevara años sin mantenimiento. Las líneas blancas estaban descoloridas, casi borradas. Miré alrededor. Y sentí como algo frío me recorría la espalda. Había camiones. Muchos. Detenidos a ambos lados de la carretera. Algunos con las luces apagadas. Otros con los faros encendidos, pero débiles, como si llevaran funcionando demasiado tiempo. Abrí la puerta con cuidado y bajé. El aire era distinto. Pesado. Quieto. No había viento. No había sonido de insectos. Nada. Me acerqué al primer camión. Y lo vi. El conductor estaba dentro. Sentado. Con las manos en el volante. Los ojos abiertos. Mirando al frente. No se movía. No parpadeaba. Nada. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué más, dudando, y golpeé suavemente la ventana. No hubo reacción. Pero estaba vivo. Podía verlo en su pecho, subiendo y bajando muy lentamente. Respiraba. Seguí caminando. Camión tras camión. Todos iguales. Conductores atrapados en una especie de pausa imposible. Como si alguien hubiera detenido el tiempo justo en ese instante. Entonces lo entendí. Yo no había perdido esos 7 minutos. Había entrado en ellos. Era un lugar fuera del tiempo. Un espacio atrapado entre un segundo y otro. Y no estaba vacío. Estaba lleno de gente que nunca logró salir. Un sonido me hizo girar. Un crujido leve. Como metal tensándose. Volví la vista hacia mi camión. Y lo vi. Algo no estaba bien. Las luces del tablero parpadeaban. Corrí de vuelta, con el corazón desbocado. Subí de un salto y cerré la puerta. Encendí el motor. Tardó en responder. Demasiado. Como si también estuviera detenido. Miré al frente. Y entonces lo vi. La carretera, más adelante, estaba bloqueada. No por vehículos detenidos. Sino por algo peor. Una acumulación de metal retorcido. Camiones destrozados. Apilados unos sobre otros en una especie de accidente imposible. Pero no había fuego. No había humo. Solo, silencio. Un accidente que nunca terminó de ocurrir. Y en ese momento lo supe. Ese era el origen. Ese tramo no estaba en los mapas porque nunca existió oficialmente. Era el eco de algo que debía haber pasado, pero no pasó. Y todos los que se detenían ahí, quedaban atrapados en ese instante congelado. Para siempre. Sentí el pánico subir como un golpe seco en el pecho. No podía quedarme. No podía ser uno más. Apreté el acelerador con fuerza. El motor respondió con un rugido torpe al principio, luego más firme. El camión empezó a moverse. Lentamente. Demasiado lento. Los otros vehículos parecían observarme. Aunque sabía que no podían. O eso quería creer. Pasé junto a más conductores inmóviles. Algunos tenían expresiones de terror. Otros, de resignación. Como si hubieran entendido lo que les esperaba. Seguí acelerando. Sin mirar atrás. El paisaje no cambiaba. Era la misma carretera, una y otra vez. Pero no dejé de avanzar. No podía. No debía detenerme. Y entonces, de repente, todo volvió. El sonido. El viento. El motor funcionando con normalidad. La carretera limpia. Sin camiones. Sin nada. Miré el reloj. 7 minutos menos. Exactamente. Respiré con dificultad, intentando convencerme de que había salido. De que había terminado. Pero no era cierto.
porque desde ese día, algo cambió. Cada vez que paso cerca de ese tramo, no solo pierdo 7 minutos. Los recuerdo. Completos. Cada detalle. Cada rostro inmóvil. Cada sensación. Y lo peor. Es que cada vez que los recuerdo, mi cuerpo deja de responder durante esos mismos 7 minutos. No puedo moverme. No puedo hablar. No puedo hacer nada. Sigo consciente. Atrapado. Como ellos. Y sé que un día no voy a volver. Porque esos 7 minutos cada vez duran más. Me llamo Sergio, y llevo casi toda mi vida manejando de noche. Hay algo en la carretera oscura que siempre me resultó más honesto que el día. Menos distracciones, menos gente, menos mentiras. Solo tú, el motor y la línea interminable de asfalto. Siempre pensé que conocía cada tipo de silencio que puede ofrecer una ruta hasta que empecé a ver las señales al revés. No fue algo repentino. Al principio, lo ignoré. Una noche, mientras cruzaba un tramo largo sin tráfico, vi un letrero de salida. Lo leí rápido, casi por costumbre, pero algo no encajó. Las letras estaban invertidas. No borrosas, no dañadas. Invertidas, como si alguien las hubiera colocado del otro lado del cartel. Parpadeé varias veces. Cuando miré por el retrovisor, el letrero ya había desaparecido. No le di importancia. Pensé que era cansancio. Pero volvió a pasar. Y luego otra vez. Siempre de noche. Siempre en rutas largas. Siempre con señales que parecían escritas en un espejo. Empecé a fijarme más. Reducía la velocidad al acercarme a cada cartel. Intentaba leerlo con calma. Pero cuanto más lo observaba, más incómodo me sentía. No era solo que estuvieran al revés, era que mi mente tardaba unos segundos en procesarlos, como si no quisiera entender lo que estaba viendo. Una madrugada decidí comprobar algo. Cuando vi el siguiente letrero invertido, frené un poco y miré el retrovisor. Y ahí, se leía perfectamente. Correcto. Normal. Como si el problema no fuera el letrero, sino mi dirección. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A partir de esa noche, todo empezó a empeorar. No solo eran los letreros. Las líneas de la carretera parecían desplazarse de forma extraña, como si se movieran en sentido contrario al que yo avanzaba. Las sombras no coincidían con la posición de los faros. Y el reloj. El maldito reloj. Empezó a retrasarse. No mucho al principio. 1 minuto. Luego 2. Pero siempre hacia atrás. Nunca hacia adelante. Intenté mantener la calma. Me repetía que era el cansancio, la sugestión, cualquier cosa lógica. Pero hay un punto en el que la lógica deja de sostenerse. Y yo ya había cruzado esa línea. Una noche, mientras conducía por un tramo completamente vacío, lo entendí por primera vez. Pasé por una gasolinera. Nada fuera de lo normal. Luces encendidas, un par de coches estacionados, una figura dentro. Seguí adelante. Pero algo me obligó a mirar el retrovisor. Y ahí estaba de nuevo. La misma gasolinera. Los mismos coches. La misma figura. Como si no hubiera avanzado nada. Como si hubiera retrocedido. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Me costaba respirar. Miré el tablero. El kilometraje no coincidía. Había disminuido. No mucho. Pero lo suficiente. Ahí fue cuando dejé de intentar explicarlo. Algo estaba mal con esa carretera. O conmigo. O con el tiempo. Seguí conduciendo, más por inercia que por decisión. Cada señal que veía estaba invertida. Cada referencia desaparecía o se repetía. Era como estar atrapado en una cinta que se rebobinaba lentamente. Y entonces ocurrió lo que terminó de romperlo todo. Vi un coche a lo lejos. Venía en mi dirección. Al principio sentí alivio. Por fin alguien más. Pero cuando se acercó,
Lo reconocí. Era mi coche antiguo. El que había tenido años atrás, antes de convertirme en camionero. Sentí el corazón golpeando con fuerza. El coche pasó a mi lado. No miré directamente. No podía. Pero lo vi de reojo. ¿Y el conductor? Era yo. Más joven. Con la misma expresión que tenía el día en que tomé la decisión de dedicarme a esto. El mismo gesto de duda. El mismo cansancio. El mismo miedo. El coche desapareció detrás de mí. Y esta vez, no volvió a aparecer. Seguí manejando, pero ya no era el mismo. Sabía lo que estaba pasando. No estaba avanzando. Estaba retrocediendo. No en la carretera. En el tiempo. Cada kilómetro me llevaba hacia atrás. Cada señal invertida era una advertencia. Cada minuto perdido, un paso hacia mi pasado. El pánico empezó a apoderarse de mí. Si seguía así, ¿hasta dónde iba a llegar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta quién? Apreté el volante con fuerza. Tenía que detenerme. Tenía que romper ese ciclo. Pero algo dentro de mí lo impedía. Como si la carretera no quisiera soltarme. Como si avanzar fuera la trampa. Pasaron lo que parecieron horas. O tal vez no pasó nada. El tiempo ya no significaba nada ahí. Hasta que finalmente reuní el valor. Pisoteé el freno con toda mi fuerza. El camión respondió con violencia. Las ruedas chirriaron. El vehículo se sacudió. Y todo se detuvo. El silencio fue absoluto. No había motor. No había viento. No había nada. Cerré los ojos. No sé por cuánto tiempo. Pero cuando los abrí, ya no estaba en la cabina. Estaba de pie. En un lugar que conocía demasiado bien. Una oficina pequeña. Un escritorio viejo. Un hombre frente a mí, hablando. Ofreciéndome trabajo. Mi primer trabajo como camionero. Sentí que el aire me faltaba. Miré mis manos. Eran más jóvenes. Sin cicatrices. Sin años. Intenté hablar. Intenté moverme. Pero no era yo quien controlaba el cuerpo. Estaba dentro de ese momento. Repitiéndolo. El hombre seguía hablando. Yo asentía. Sonreía. Aceptaba. Quise gritar. Quise negarme. Pero no podía. Era como ver una grabación desde dentro. Y entonces lo entendí. No había escapado. Solo había llegado al inicio. Y el ciclo iba a comenzar otra vez. Intenté resistirme. Intenté cambiar algo. Cualquier cosa. Pero todo seguía su curso exacto. Cada palabra. Cada gesto. Cada decisión. Hasta que finalmente salí de esa oficina. Y caminé hacia el camión por primera vez. Lo miré. Sentí el mismo miedo. La misma duda. Y aún así, subí. Encendí el motor. Y comencé a manejar. Otra vez. Con el tiempo, los recuerdos de lo que había vivido empezaron a desvanecerse. Como un sueño que se escapa al despertar. Pero no del todo. Porque hay algo que sigue ahí. Cada noche. Cuando conduzco. Cuando veo un letrero a lo lejos. Siento un nudo en el estómago. Y a veces, por una fracción de segundo, las letras se ven al revés. Y en ese instante, sé la verdad. No estoy en una carretera. Estoy atrapado en un bucle. Repitiendo la misma vida. La misma decisión. Una y otra vez. Sin poder detenerme. Porque la única forma de romperlo. Ya la intenté. Y solo me llevó de vuelta al principio. Y lo peor. Es que cada vez que empiezo de nuevo. Recuerdo un poco menos. Hasta que llegue el día. En que no recuerde nada. Y entonces. No habrá nada que me haga dudar. Nada que me haga detenerme.
Nada que me haga intentar escapar. Solo seguir manejando. Hacia adelante. Que en realidad siempre fue hacia atrás. Me llamo Andrés. Llevo años manejando de noche, demasiados como para recordar cuándo empecé exactamente. Las carreteras largas tienen ese efecto, te roban el tiempo sin que te des cuenta. Días que se mezclan, noches que se repiten. A veces lo único que te mantiene cuerdo es saber quién eres, o al menos creer que lo sabes. Todo empezó en una ruta secundaria, de esas que casi nadie usa. Era tarde, no había tráfico, y el cielo estaba completamente oscuro. Ni una sola estrella. Solo el sonido constante del motor y el crujido ocasional del asfalto bajo las ruedas. Lo vi a lo lejos. Un hombre caminando por el arcén. Eso ya era raro. Nadie camina por ahí a esas horas. Pensé en seguir de largo, pero cuando me acerqué, levantó la mano. No hizo señas desesperadas. No gritó. Solo extendió el brazo con una calma, incómoda. No sé por qué, pero me detuve. Bajé un poco la ventana. ¿A dónde vas?, le pregunté. A donde tú vayas, respondió. Su voz era tranquila. Demasiado. Lo miré mejor. No parecía herido. No parecía perdido. Solo, fuera de lugar. No llevo pasajeros, le dije. Asintió, como si ya esperara esa respuesta. No pago con dinero. Fruncí el ceño. ¿Entonces? Hizo una pausa. Y luego dijo algo que no tenía sentido en ese momento. Puedo pagarte con un recuerdo. Solté una risa breve, más por incomodidad que por gracia. Sigue caminando, le dije. Pero antes de cerrar la ventana, añadió. Un recuerdo pequeño. Algo que no vayas a echar de menos. No sé por qué, pero dudé. Tal vez fue el cansancio. Tal vez la soledad. Tal vez algo en su forma de hablar. Pero abrí la puerta. Subió sin hacer ruido. Y en cuanto se sentó, el aire dentro de la cabina cambió. No era frío. No era calor. Era una sensación extraña, como si algo se hubiera desplazado dentro de mi cabeza. Arranqué de nuevo. Durante unos minutos, no dijo nada. Ni yo. Hasta que finalmente pregunté. ¿Qué recuerdo quieres? Sonrió levemente. Ya lo tomé. Sentí un pequeño tirón en la sien. Como un pinchazo leve. Parpadeé. Y de pronto, algo faltaba. No sabía qué era. Pero lo notaba. Como cuando olvidas una palabra que tenías en la punta de la lengua. ¿Qué hiciste?, pregunté, más incómodo que asustado. Algo pequeño, respondió. Algo que no necesitabas. No supe qué decir. Intenté recordar, pero no encontré nada concreto. Seguí conduciendo. Pasó el tiempo. No sabría decir cuánto. La conversación era mínima. Él apenas hablaba. Solo observaba la carretera, como si no fuera la primera vez que hacía eso. Y entonces me di cuenta de algo. No recordaba que había comido ese día. Ni dónde había parado antes. Ni siquiera estaba seguro de qué música solía escuchar. Eran detalles pequeños, pero empezaban a acumularse. Sentí un nudo en el estómago. Bájate, le dije de pronto. Él negó suavemente. Aún no. No te quiero aquí. Aún no has pagado lo suficiente. Frené un poco, molesto. No acordamos nada. Si lo hicimos, dijo. Solo que ya no lo recuerdas. El silencio que siguió fue pesado. Intenté reconstruir la conversación inicial en mi cabeza, pero había huecos. Demasiados. Y entonces sentí otro tirón. Más fuerte. Llevé una mano a la frente. Algo se estaba yendo. Esta vez no era pequeño. Era importante. Lo sabía. Pero no podía identificarlo. Dije, con la voz tensa. Para allá. Tranquilo, respondió.
Aún tienes mucho. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Mucho qué? No respondió. Seguí conduciendo, pero ya no veía la carretera igual. Todo parecía más lejano. Más ajeno. Intenté pensar en mi casa. Y lo que vino a mi mente fue, nada claro. Una imagen borrosa. Un espacio sin detalles. Intenté recordar a alguien. Un rostro. Cualquiera. Pero no había nadie. Sentí pánico. ¿Qué me estás quitando? Lo que me ofreciste. Yo no ofrecí nada. Lo hiciste cuando abriste la puerta. Mi respiración se volvió irregular. Miré el espejo retrovisor. Por un segundo, no me reconocí del todo. Había algo en mi cara que no encajaba. Algo, incompleto. Bájate, repetí, esta vez más firme. Aún no puedes. ¿Por qué? Porque aún no sabes por qué manejas. Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque era verdad. Intenté responder. Intenté recordar. Pero no pude. No sabía por qué estaba ahí. No sabía qué hacía. No sabía hacia dónde iba. Solo, conducía. El vacío que sentí en ese momento fue peor que el miedo. Era como si me hubieran vaciado por dentro. Como si todo lo que me definía, hubiera desaparecido. Ya está, dije, casi susurrando. Ya no tienes nada más que tomar. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Aún queda lo más importante. ¿Qué? Tú. No esperé más. Frené de golpe. El camión se detuvo con un chirrido seco. Abrí la puerta del copiloto y lo empujé. No opuso resistencia. Cayó fuera, en la oscuridad. Cerré la puerta de golpe y arranqué de nuevo sin mirar atrás. No quería verlo. No quería saber si seguía ahí. Conduje durante lo que parecieron horas. Solo. En silencio. Pero algo no estaba bien. Algo seguía faltando. Intenté pensar en mi nombre. Nada. Intenté recordar mi edad. Nada. Intenté recordar mi cara. Nada. Empecé a respirar con dificultad. Miré mis manos. Eran mías, pero no significaban nada. Eran solo manos. No había historia detrás. No había recuerdos. No había pasado. Miré el espejo retrovisor una vez más. Y esta vez, no sentí nada. No había reconocimiento. No había conexión. Solo una imagen vacía. Seguí conduciendo. Porque era lo único que sabía hacer. O lo único que quedaba de mí. No sabía a dónde iba. No sabía de dónde venía. No sabía quién era. Pero el camión seguía avanzando. Y yo, seguía dentro. Vacío. Completamente vacío. Y en algún lugar, muy lejos, en una parte de mi mente que ya no podía alcanzar. Sabía la verdad. No lo había expulsado. Solo había terminado de pagar. Y ahora. Ya no quedaba nadie que recordara lo que había perdido. Me llamo Luis, y si llevo tanto tiempo manejando es porque aprendí a no hacer preguntas innecesarias. En la carretera hay cosas que es mejor no entender. Cosas que, si las nombras, empiezan a existir de verdad. Yo siempre fui de los que siguen de largo, de los que no se detienen más de lo necesario. Hasta que apareció esa gasolinera. La primera vez fue una noche cualquiera. Ruta larga, sin tráfico, sin señal. Llevaba horas manejando y el tanque ya estaba bajo. Cuando vi las luces a lo lejos, sentí alivio. Era una gasolinera pequeña, aislada, con un letrero viejo que apenas iluminaba el nombre. No lo leí bien. No me importó. Me detuve, apagué el motor y bajé. El lugar estaba demasiado limpio para estar en medio de la nada. Las bombas brillaban, el suelo estaba impecable. Dentro, detrás del mostrador, había un hombre. Me miraba como si ya me estuviera esperando. Buenas noches, dijo. Su voz era normal.
Todo en él parecía normal. Llénalo, le respondí. Asintió y salió sin decir nada más. Mientras cargaba el combustible, miré alrededor. No había otros coches. No había ruido. Ni siquiera viento. Entré a pagar. ¿Siempre está abierto esto? Pregunté por curiosidad. Siempre, respondió. No dijo más. Pagué y me fui. Nada raro, pensé. Hasta que volví a pasar. Fue otra noche. Mismo tramo. Mismas horas. Y ahí estaba de nuevo. La misma gasolinera. Las mismas luces. El mismo hombre. Me detuve otra vez, más por necesidad que por otra cosa. Pero esta vez, presté más atención. Todo estaba exactamente igual. La misma posición de los objetos. El mismo gesto en la cara del empleado. Incluso el mismo saludo. Buenas noches. Sentí un pequeño escalofrío. ¿No cambian de turno aquí? Pregunté. No hace falta, respondió. Salí sin decir nada más. Esa noche no dormí bien. Pero lo ignoré. Pensé que era coincidencia. Hasta que empezó a repetirse. Una vez. Otra. Otra más. Siempre que pasaba por esa ruta, la gasolinera estaba ahí. No importaba la hora. No importaba el día. Siempre abierta. Siempre igual. Y ellos. Ellos nunca cambiaban. El mismo hombre. A veces una mujer. A veces ambos. Pero siempre con la misma cara. Sin una arruga nueva. Sin un gesto distinto. Como si el tiempo no pasara dentro de ese lugar. Empecé a evitar detenerme. Pasaba de largo, aunque necesitara gasolina. Pero incluso así, la veía. Siempre en el mismo punto. Siempre encendida. Siempre esperándome. Una noche, el cansancio me ganó. Llevaba demasiadas horas sin parar. Los ojos me pesaban. Las manos me dolían. Y ahí estaba otra vez. La gasolinera. No pensé. Solo me detuve. Bajé más lento que otras veces. El aire se sentía denso. Como si al cruzar el límite del lugar, algo cambiara. El hombre estaba en la puerta esta vez. «Te ves cansado», dijo. No le respondí. «Puedes descansar aquí», añadió. «Nadie te molesta». Eso fue lo que me hizo dudar. Porque sonaba bien. Demasiado bien. Entré. El interior era más grande de lo que recordaba. Había una pequeña zona con mesas, una máquina de café, una nevera. Y al fondo, vi a alguien. Un hombre sentado. Con la cabeza baja. Pensé que era otro cliente. Pero cuando me acerqué un poco más, lo reconocí. Era un camionero. Lo había visto antes. En otra ruta. Meses atrás. O eso creía. ¿Está bien?, pregunté. La mujer detrás del mostrador sonrió. Está descansando. Algo en su tono no me gustó. Me senté unos segundos. Solo unos segundos, me dije. Apoyé los brazos en la mesa. Cerré los ojos un momento. Y sentí algo extraño. Como si el peso del cuerpo desapareciera. Como si todo se volviera más lento. Abrí los ojos de golpe. El lugar seguía igual. Pero el hombre del fondo ya no estaba en la mesa. Estaba de pie. Detrás del mostrador. Llevaba el mismo uniforme que los otros. Mi estómago se encogió. ¿Cuánto tiempo estuve así?, pregunté. Muy poco, respondió la mujer. Pero no le creí. Miré el reloj. No coincidía. Había pasado más tiempo del que recordaba. Mucho más. Me levanté de inmediato. Tengo que irme. Claro, dijo el hombre. Puedes volver cuando quieras. No respondí. Salí casi corriendo, subí al camión y arranqué.
Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. Ellos estaban ahí. Los tres. Mirándome. Sin moverse. Como si supieran que iba a volver. Y eso fue lo peor. Porque durante días no pude dejar de pensar en ese lugar. En el descanso. En la calma. En lo fácil que sería detenerme otra vez. Intenté evitar la ruta. Pero el trabajo es el trabajo. Y tarde o temprano, tuve que volver. Esa noche, juré que no me detendría. Que pasaría de largo. Pero cuando la vi, algo dentro de mí cambió. Las luces parecían más cálidas. Más acogedoras. Como si me llamaran. Como si me conocieran. Apreté el volante. Intenté seguir. Pero mi pie aflojó. El camión empezó a reducir la velocidad. Sin que yo lo decidiera. No, murmuré. Pero ya estaba girando. Ya estaba entrando. Apagué el motor. Y esta vez, no dudé. Entré directamente. Sabía que volverías, dijo la mujer. No respondí. Me senté. El cuerpo me pesaba menos. La cabeza, más. Miré alrededor. Había más gente. No los había visto antes. Sentados. Quietos. Con la mirada perdida. ¿Quiénes son? Pregunté. Gente cansada, respondió el hombre. Sentí los ojos cerrarse. Luché contra ello. Pero era difícil. Muy difícil. Solo un momento, susurré. Claro, dijo ella. Solo un momento. Y en ese momento, entendí. Si me dormía. No iba a salir. Nunca. Me levanté de golpe. La cabeza me daba vueltas. No, dije. No me voy a quedar. El hombre sonrió. Ya estás quedándote. Miré mis manos. Temblaban. Pero no de miedo. De sueño. Un sueño pesado. Profundo. Como si algo me estuviera arrastrando hacia abajo. Di un paso atrás. Luego otro. No. Caminé hacia la puerta. Cada paso era más difícil. Como si el suelo tirara de mí. Como si el aire se volviera más denso. Puedes descansar, insistió la mujer. No. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó de lleno. Respiré con fuerza. Corrí hacia el camión. Subí. Encendí el motor. Las manos me fallaban. Pero lo logré. Arranqué. No miré atrás. No quería verlos. No quería saber si me seguían. Conduje durante minutos. O horas. No lo sé. Hasta que finalmente me atreví a mirar el retrovisor. No había nada. La gasolinera había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo. Un respiro. Pero duró poco. Porque entonces entendí algo. Algo que me dejó helado. Intenté recordar el rostro de las personas que había visto allí. No pude. Intenté recordar cuántos eran. No pude. Intenté recordar cuánto tiempo estuve dentro. No pude. Había partes de mi memoria, vacías. Como si me hubiera quedado más tiempo del que creía. Como si una parte de mí nunca hubiera salido. Desde entonces, sigo manejando. Sigo trabajando. Pero hay noches en las que siento el sueño llegar de golpe. Pesado. Inevitable. Y por un instante, veo esas luces. A lo lejos. Esperándome. Y lo peor es que cada vez me cuesta más recordar por qué no debo detenerme. Porque sé la verdad. No escapé del todo. Solo me fui antes de terminar de convertirme. Y algún día, cuando ya no recuerde nada, cuando el cansancio sea demasiado, cuando la carretera no tenga sentido, voy a volver. Y esa vez,
No voy a salir. Me llamo Marcos, y si hay algo que aprendí en la carretera es que los espejos no mienten, o al menos eso creía. Llevo años manejando de noche, confiando en cada reflejo, en cada movimiento detrás de mí. En un camión, el retrovisor no es un accesorio. Es una extensión de tus sentidos. Es lo que te mantiene vivo. Por eso lo que empezó a pasar, no tenía ningún sentido. La primera vez fue algo pequeño. Miré el espejo retrovisor por costumbre. No había tráfico en esa ruta, así que esperaba ver solo oscuridad y el contorno del remolque. Pero en lugar de eso, vi un coche. Venía rápido. Demasiado. Me tensé de inmediato, esperando que me alcanzara. Pero cuando miré hacia adelante unos segundos y luego volví a revisar el espejo. No había nada. Ni luces. Ni coche. Pensé que había sido un reflejo raro. Un error de percepción. Seguí manejando. Pero volvió a pasar. Y luego otra vez. Siempre escenas breves. Momentos que no encajaban. Un camión que parecía acercarse demasiado. Unas luces que se apagaban de golpe. Una figura al borde de la carretera. Y siempre igual. Cuando miraba directamente, no había nada. Solo existían en el espejo. Al principio me convencí de que era cansancio. Falta de sueño. Pero había algo distinto. Las escenas no eran aleatorias. Eran coherentes. Como fragmentos de algo que aún no había ocurrido. Una noche, lo confirmé. Vi en el espejo a un coche que perdía el control. Giraba bruscamente, invadía mi carril. Instintivamente, giré el volante un poco antes de que pasara nada. Y entonces ocurrió. El coche apareció exactamente como lo había visto. Perdió el control. Invadió mi carril. Pero yo ya me había movido. Lo esquivé. El corazón me latía con fuerza. Miré el espejo otra vez. Nada. Esa noche no fue casualidad. El espejo me había mostrado algo que aún no había pasado. A partir de ahí, empecé a observarlo con atención. Cada vez que veía algo en el retrovisor, esperaba. Y en cuestión de segundos, ocurría. Siempre. Sin fallar. Accidentes. Personas cruzando. Vehículos frenando de golpe. Todo aparecía primero en el espejo. Y luego, en la realidad. No sabía cómo explicarlo. Pero sabía lo que significaba. El espejo no mostraba el pasado. Ni el presente. Mostraba el futuro. Un futuro inmediato. Posible. Evitable. Al principio, pensé que era una ventaja. Una herramienta. Algo que podía usar. Y lo hice. Evité accidentes. Anticipé movimientos. Reaccioné antes que nadie. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Las escenas empezaron a volverse más largas. Más complejas. Más personales. Una noche, vi algo que me dejó helado. En el espejo, me vi a mí mismo. Conduciendo. Pero no como en un reflejo normal. Era desde otro ángulo. Como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Y entonces, algo ocurrió en esa escena. El camión se desviaba. Golpeaba el borde de la carretera. Y todo terminaba en oscuridad. Miré al frente. Todo estaba normal. Pero sabía que eso iba a pasar. Y esta vez, no sabía cómo evitarlo. Porque no dependía de otro vehículo. Dependía de mí. Durante los siguientes minutos, manejé con una tensión insoportable. Miraba el espejo constantemente. Esperando ver más. Esperando entender. Y entonces lo vi otra vez. La misma escena. Más clara. Más cercana. Yo perdiendo el control. El impacto. El final. Mi respiración se volvió irregular. No podía dejar que ocurriera. Pero tampoco sabía que lo causaba. Intenté cambiar la velocidad. Nada.
Intenté cambiar de carril. Nada. La escena seguía apareciendo. Siempre igual. Como si fuera inevitable. Como si fuera el único futuro posible. El pánico empezó a crecer. Hasta que una idea cruzó mi mente. Simple. Desesperada. Si el espejo era lo que me mostraba ese futuro, entonces el problema era el espejo. No lo pensé demasiado. Saqué una herramienta del tablero. Y con un movimiento brusco, golpeé el retrovisor. El cristal se rompió. El sonido fue seco. Definitivo. Los fragmentos cayeron. Y el reflejo desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Miré al frente. La carretera seguía ahí. Normal. Sin cambios. Esperé. 1 segundo. 2. Nada ocurrió. El accidente no pasó. Seguí manejando, con el corazón aún acelerado. Pero estaba vivo. Había funcionado. Había roto el ciclo. Había evitado ese futuro. Durante el resto del trayecto, no volví a ver nada extraño. Solo la carretera. Solo la noche. Cuando finalmente me detuve, respiré aliviado por primera vez en horas. Pensé que todo había terminado. Que había sido una especie de advertencia. Algo que logré superar. Pero no fue así. Porque al bajar del camión y pasar frente a un espejo, me detuve. Algo no estaba bien. Me acerqué lentamente. Miré con atención. Y sentí como el frío me recorría el cuerpo. No había reflejo. No el mío. El espejo mostraba el fondo. La pared. Los objetos. Todo, menos a mí. Moví la mano. Nada. Incliné la cabeza. Nada. No estaba. No existía en el reflejo. Intenté convencerme de que era la luz. El ángulo. Cualquier cosa. Pero no. Probé en otro espejo. Luego en otro. Siempre igual. No había imagen. No había presencia. Era como si no estuviera ahí. Como si hubiera desaparecido de todo lo que refleja. Y entonces lo entendí. El espejo no me estaba mostrando solo futuros posibles. Me estaba mostrando versiones de mí. Caminos. Resultados. Y al romperlo, no eliminé el futuro. Eliminé la posibilidad de verme en él. Evité mi muerte. Sí. Pero también me borré de cualquier reflejo. Ahora sigo manejando. Sigo viviendo. Pero hay algo que nunca vuelve. No importa dónde mire. No importa qué superficie use. No hay reflejo. No hay confirmación. Solo existo, desde dentro. Y lo peor es que a veces, en el rabillo del ojo, cuando paso junto a superficies oscuras, tengo la sensación de que algo sí se refleja. Pero no soy yo. Es otra versión. Una que sí llegó hasta el final. Y que ahora es la única que puede mirarme desde el otro lado. Me llamo Daniel, y si algo aprendí trabajando en carretera es que hay cargas que no se hacen preguntas. Te dan un destino, te dan un plazo, y tú conduces. Nada más. No miras dentro, no cuestionas, no te metes donde no te llaman. Esa es la regla. Y la mayoría de las veces funciona. Pero aquella carga no era como las demás. Me asignaron el trabajo en un punto industrial que no reconocí. No había logotipos, no había actividad normal. Solo un contenedor ya preparado, montado en el remolque, completamente sellado. Ni una etiqueta clara, ni documentos detallados. Solo una instrucción repetida varias veces. No abrir bajo ninguna circunstancia. El tipo que me entregó los papeles no me miraba a los ojos. Firmé sin preguntar demasiado. No era la primera vez que veía algo raro en este trabajo. Pero había algo en el ambiente, una tensión que no supe explicar. Subí al camión y arranqué. Durante la primera parte del trayecto,
todo fue normal. El peso del remolque era consistente, el motor respondía bien. La carretera estaba casi vacía. Nada fuera de lo habitual. Hasta que escuché el primer golpe. Fue leve. Seco. Como si algo dentro del contenedor hubiera chocado contra una pared metálica. Miré por el espejo lateral. Nada. El contenedor estaba intacto. Pensé que tal vez la carga se había desplazado. Algo mal asegurado. No sería la primera vez. Seguí conduciendo. Pasaron unos minutos. Y volvió a ocurrir. Esta vez más fuerte. Un golpe claro. Desde dentro. Fruncí el ceño. Eso no era normal. El contenedor estaba completamente sellado. No debería haber movimiento así. Bajé un poco la velocidad. El silencio se hizo pesado. Y entonces, escuché algo más. No era un golpe. Era un sonido. Como un intento de voz. No palabras claras. No al principio. Solo una vibración irregular. Como si algo estuviera probando cómo hablar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Subí el volumen de la radio para cubrirlo. Pero no sirvió. El sonido volvió. Más definido. Más cercano. Y esta vez, entendí una palabra. Mi nombre. Solté el volante un segundo, del puro impacto. Daniel. La voz no venía de la radio. No venía de fuera. Venía de atrás. Del contenedor. Mi respiración se volvió pesada. Miré otra vez por el espejo. Nada. Solo la estructura metálica, silenciosa. Pero sabía lo que había escuchado. Seguí manejando, intentando convencerme de que era mi mente. El cansancio. El aislamiento. Cualquier cosa. Pero entonces volvió a hablar. Daniel. Esta vez más claro. Más firme. Como si ya supiera cómo hacerlo. ¿Quién está ahí? Pregunté, sin pensar. Silencio. Luego un golpe. Y después. Abre. Negué con la cabeza, como si alguien pudiera verme. No. Abre. La voz era mía. No parecida. No similar. Exactamente la misma. Sentí un nudo en el estómago. No voy a abrir, dije, con la voz tensa. Silencio otra vez. Por unos minutos, nada ocurrió. Pero el aire dentro de la cabina cambió. Se volvió más denso. Más pesado. Como si algo estuviera esperando. Y entonces, empezó de nuevo. Pero esta vez no era mi voz. Era otra. Una que reconocí. Una voz del pasado. Alguien que no había escuchado en años. Alguien que no debería estar ahí. Daniel, por favor. Apreté el volante con fuerza. No. Solo abre, estoy aquí. Mi cabeza empezó a llenarse de recuerdos. Imágenes que no quería ver. Momentos que creía enterrados. La voz sabía exactamente qué decir. Exactamente cómo sonar. No es real, murmuré. No es real. Pero dudé. Y eso fue suficiente. El siguiente golpe fue brutal. El contenedor vibró. Como si algo dentro hubiera perdido la paciencia. El sonido metálico resonó en toda la cabina. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Tan profundo que dolía. Miré el reloj. El tiempo parecía haberse detenido. No avanzaba. No cambiaba. Nada se movía. Ni siquiera el sonido del motor parecía real. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. No por curiosidad. No por miedo. Sino porque sentí que si no lo hacía, algo peor iba a pasar. Detuve el camión. Bajé. Mis piernas temblaban. El aire afuera estaba frío. Demasiado frío. Caminé hacia la parte trasera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior.
como si el suelo intentara detenerme. Me detuve frente al contenedor. La superficie metálica estaba tibia, como si algo dentro tuviera temperatura. Respiré hondo. Mis manos temblaban mientras buscaba el mecanismo de apertura. No lo hagas, susurré para mí mismo. Pero ya estaba haciéndolo. Abrí el seguro. Luego otro. Y finalmente, las puertas se dieron. Las abrí lentamente, esperando ver algo. Cualquier cosa. Pero no había nada. El contenedor estaba vacío. Completamente vacío. Ni una caja. Ni una sombra. Ni un rastro. Nada. Sentí un alivio inmediato. Un vacío que reemplazó al miedo. Solté una risa nerviosa. Nada, murmuré. Cerré las puertas. Volví a la cabina. Arranqué el camión. Y seguí conduciendo. Durante varios minutos, todo parecía normal. El sonido del motor. La carretera. El aire. Todo en su sitio. Hasta que miré el espejo. Y no reaccioné de inmediato. Porque al principio, no entendí lo que faltaba. Pero luego lo vi. O más bien, no lo vi. Mi reflejo. No estaba. El espejo mostraba la cabina. El asiento. El volante. Pero no a mí. Me moví. Nada cambió. Levanté la mano. No apareció. Sentí como el frío me recorría el cuerpo. Miré el otro espejo. Lo mismo. No había reflejo. No había presencia. Era como si yo no estuviera ahí. Y entonces lo entendí. El contenedor nunca estuvo lleno. Porque no necesitaba estarlo. Lo que estaba dentro no ocupaba espacio. Solo necesitaba salir. Y ahora, ya no estaba atrás. Estaba aquí. En mi lugar. Conduciendo. Respirando. Existiendo. Y yo era lo que quedó dentro. Vacío. Encerrado. Sin forma. Sin voz. Esperando. A que alguien más decida abrir. Me llamo Rafael, y si hay algo que aprendí manejando de noche es que hay lugares que no deberían existir dos veces en el mismo camino. El problema es que algunos no solo existen, te obligan a recordarles. Aquella vez venía por una carretera secundaria que no aparecía bien en el GPS. Era un tramo largo, sin apenas tráfico, rodeado de campos oscuros y silencio absoluto. Ya llevaba horas conduciendo cuando vi las luces del peaje. Pequeño, antiguo, casi fuera de lugar. No había carteles claros de tarifas, ni barreras modernas. Solo una caseta iluminada con una luz amarillenta. Me acerqué despacio. No había cola. Solo un hombre dentro. Cuando llegué a la ventanilla, no pidió dinero. Ni documentación. Solo levantó la mirada y dijo: nombre completo. Me pareció extraño. ¿Perdón? Nombre completo, repitió, sin emoción. No había urgencia en su voz. Ni amabilidad. Solo rutina. Dudé un segundo, y lo dije. En cuanto pronuncié mi nombre, el hombre abrió un cuaderno viejo. Las páginas estaban gastadas, llenas de nombres escritos en filas perfectas. Algunos tachados. Otros intactos. Todos con la misma caligrafía. Lo escribió despacio. Muy despacio. Luego asintió. Puede seguir. Seguí mi camino sin darle importancia. Pensé que era algún tipo de registro interno raro, nada más. Pero esa misma noche ocurrió lo primero. Al intentar recordar el nombre de mi madre, me quedé en blanco. No era que lo hubiera olvidado del todo. Era como si estuviera detrás de una pared. Como si no pudiera alcanzarlo. Me reí nervioso. Cansancio, me dije. Pero al día siguiente, fue peor. No recordaba mi dirección exacta. Ni el nombre de la calle donde crecí.
Solo fragmentos sueltos, como fotos quemadas. Y entonces entendí que todo había empezado en ese peaje. Volví días después. Esta vez con miedo. Cuando me acerqué, el mismo hombre me esperaba. Nombre completo, dijo. Y otra vez lo repetí. Otra vez escribió en el cuaderno. Pero esta vez vi algo distinto. Una de las páginas tenía mi nombre. Ya escrito. Antes de que yo lo dijera. Sentí un escalofrío. Eso es imposible, susurré. El hombre no respondió. Solo pasó la página. Esa noche no dormí. Decidí volver una última vez. Pero no pararme. Observar. Y entonces lo vi. El peaje no era solo un control. Era una lista. Una lista viva. Los nombres escritos cambiaban con el tiempo. Algunos desaparecían. Otros aparecían tachados. Como si fueran borrados de algo más grande que el papel. Y supe lo que estaba pasando. No registraba personas. Registraba identidades. Esa noche tomé una decisión. Volví. Pero esta vez no me detuve en la ventanilla. Aceleré. El hombre no reaccionó. Solo me miró pasar. Pero algo cayó dentro del camión. El cuaderno. Lo había robado sin darme cuenta. Conduje hasta un lugar seguro y lo abrí. Las páginas eran interminables. Cientos, tal vez miles de nombres. Todos escritos. Todos reales. Y muchos. Tachados. Cada nombre tachado era alguien que ya no existía del todo. Que había perdido algo esencial. Seguí buscando hasta encontrar el mío. Ahí estaba. Intacto. Todavía no tocado. Sentí alivio. Pero también terror. Porque entendí que solo era cuestión de tiempo. Tomé un bolígrafo con manos temblorosas. Y lo taché yo mismo. Antes de que lo hicieran ellos. El efecto fue inmediato. Mi cabeza se llenó de imágenes. Mi infancia volvió. Mi vida encajó de golpe. Recordé quién era. Dónde vivía. ¿Por qué conducía? Todo volvió como una avalancha. Respiré con fuerza. Había funcionado. Pero entonces miré el cuaderno otra vez. Y algo no encajaba. No podía verme. No en el reflejo del vidrio. No en mi memoria. Intenté recordar mi rostro. Y no pude. Sabía quién era. Sabía mi nombre. Sabía mi vida. Pero no sabía cómo era mi cara. Ni siquiera podía imaginarla. Era como si alguien hubiera devuelto mi identidad, pero borrado la imagen que la sostenía. Y entonces lo entendí. En el peaje de los nombres, recuperar quién eres tiene un precio. Y yo había pagado el mío. Con la única cosa que nunca puedes recuperar. Tu reflejo en ti mismo. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima noche oscura.